Yo soy Nayeli Nictejacha Besaque y voy a estar presentándoles un tema importante que es sobre la educación humanista en la Italia y Europa. Voy a estar abarcando distintos temas diferentes como los representantes de el humanismo en Italia y Europa. Voy a estar abarcando qué es el humanismo y cómo es importante en la educación. Para introducir este tema debemos conocer qué es el humanismo, y podemos decir que el humanismo es una corriente filosófica que surgió en la época del Renacimiento, con el fin de darle una perspectiva de la vida diferente al ser humano, que años antes basaba sus creencias solamente en la doctrina católica en la Edad Media. Hablar de una educación humanista implica ser referencia a aquel tipo de educación que pretende formar integralmente a las personas como tales, a convertir a los educados en miembros útiles para sí mismos y para los demás miembros de una sociedad. El humanismo fue una corriente que abarca diversos aspectos como lo son el arte, la educación y la filosofía. Su origen fue en el siglo XIV, en la península itálica, especialmente en las ciudades de Roma, Florencia y Venecia, ubicadas en el continente europeo. El humanismo busca la formación de valores, capacidades de pensamiento autónomo, formación de sentimientos y formación de conciencia histórica. Ahora hablemos del humanismo en Italia. Los humanistas fueron hombres de letras que cultivaron las humanidades, es decir, los conocimientos que tienen un interés preferentemente humano, que formaban y cultivaban al hombre como tal. Ellos aspiraban a una educación seglar en contacto con la naturaleza, tomando como maestro a los clásica. En el humanismo, el trabajo intelectual se organiza mejor. Nacen y se multiplican las bibliotecas, y al lado de las universidades se forman institutos o academias. En estas últimas conservaban y discutían sobre temas diversos, literarios, científicos, filosóficos, etc. La educación humanista en Italia y Europa puede decirse que el humanismo como conciencia educativa. Existe un estrecho vínculo entre el humanismo y la educación, siendo considerado el humanismo como una revolución pedagógica. Fue ideada como un movimiento filosófico y cultural europeo, ligada al Renacimiento a mediados del siglo XIV, en los siglos XV y XVI, entre la Edad Media y la Edad Moderna, con el objetivo de dar una nueva imagen al mundo, de formar y renovar, para fomentar así el estudio del pensamiento, el arte y las lenguas de la antigüedad clásica. Los humanistas introdujeron el estudio de la lengua y literatura clásicas. Su influencia fue mayor en la enseñanza y cultura superiores, universidades, institutos, academias, cortes de príncipes, etc. La educación humanista no tiene un carácter erudito. Consideraban los conocimientos, el latín, el griego, como simples instrumentos para conseguir una nueva actitud frente a la vida, amor a la naturaleza, sentido gozoso de la vida y de lo terrenal. Tampoco podemos olvidar a los representantes de la educación humanista, que sería Baltasar Castiglioni en su obra El cortesano, que describe el ideal educativo del Renacimiento. Para él, la educación del cortesano comprende ejercicios físicos como salto, carrera, natación, lucha libre, equitación, danza, caza y juego de pelota. El cortesano debe también escribir y hablar bien, sin afectación, en latín y en italiano, como también conocer de música y pintura. Luego tenemos a Vittorino da Feltre, que procura la información o la formación integral del hombre. Establece la práctica de una serie de ejercicios físicos y dice de que la enseñanza debe ser gradual de acuerdo al desarrollo psíquico del alumno. Ahora, pasando con los aportes pedagógicos, se puede decir que tiene una preocupación por la formación integral del hombre, vigorizar el cuerpo y dar al espíritu la alegría de vivir, como formar personalidades finas y equilibradas.
Establece la práctica de una serie de ejercicios físicos, como ya habíamos escuchado en un autor de los representantes de la teoría, y al centro de las enseñanzas van las artes liberales, pero como medios de enseñar a pensar y no a recitar. También la disciplina debe ser humana, se proscriben los castigos corporales, salvo en el caso de las faltas graves. Funda la relación de maestros y alumnos en el amor, porque en el amor reside la dignidad y la alegría. Por último, pasando a las escuelas de orientación humanística, es evidente que las escuelas humanistas eran para la burguesía y la pequeña nobleza, y no para el pueblo. Su objetivo era formar a la clase dirigente, no producir artesanos ni trabajadores. Su plan de estudios era esencialmente clásico, con predominio del latín y poco griego en los países de lengua neolatina o inglesa, con mayor hincapié en el griego y en algunas ocasiones en el hebreo. En los estudios de lengua germánica y espíritu protestante se estudiaba también matemática y nociones científicas, pero en una escala muy reducida. Con estas escuelas surgió la generación de intelectuales que orientaron la cultura europea hacia los ideales científicos e ilustrados que se manifiesta en su esplendor en la Revolución Francesa. En la educación humanista no se hacía diferencia entre el hombre y la mujer, y a ésta se le permitía estudiar y tener acceso a los textos. El objetivo principal era la formación de la gente que estaba al mando de la sociedad, no de los trabajadores ni de los artesanos. Por ejemplo, podemos tener las escuelas pie, que estas eran para el pueblo, escuela privada, que en estas escuelas los maestros solo vivían del ingreso que éstas les generaban, escuela del ábaco, que en las escuelas del ábaco se enseñaba fundamentalmente las ciencias matemáticas.